Hola a todos jóvenes, bienvenidos a un proyecto de la arquitecta Vanessa. Arquitecta, muy buen día. Hola, buenas tardes. Como ya lo mencionó Abraham, mi nombre es Vanessa Ávila Rodríguez, soy fundadora del despacho de arquitectura VAR Proyectos y hoy nos encontramos en la ciudad de Torreón, Coahuila, para mostrarles este proyecto que se llama Casa RA. Es un proyecto que está diseñado por etapas y está construido actualmente por planta baja, sótano, donde el sótano debería ser un cuarto de juegos, pero ahorita es una recámara. Excelente. Construir por etapas yo creo que es la realidad de la mayoría de las personas, porque es difícil, ¿verdad? Así El es. conseguir todo el capital o todo el crédito para construir de una sola vez. ¿Cuáles son los pasos que deben de seguir las personas que dicen, oye, es que no tengo para hacer toda la casa? ¿Cómo lo pueden planificar? Yo creo que la planificación es primero contratando un arquitecto para que le platiques todas tus necesidades del proyecto, qué es lo que quiere que incluya, para poder considerar la parte de la cimentación, cómo van a estar distribuidos los muros, las losas. Entonces, la planificación desde el inicio es lo primordial para poder construir en etapas. De hecho, la casa que vamos a conocer interior, vamos a ver los pasos a seguir, porque tienes que dejar las preparaciones instaladas, como las instalaciones, ver el tema de cancelerías y todo eso, como la proyección de todo el peso que va a caer en la losa actual. Excelente, o sea, la casa está diseñada para un segundo nivel. Así es, inclusive a un tercer nivel, sería hasta un rooftop. Entonces, ahí lo primero es el cálculo estructural. O bueno, antes que el cálculo estructural, la casa ustedes la diseñaron de los 3 niveles. Así es, O sea, 3 niveles. Ustedes ya tienen todo el proyecto de ampliación. Así es. Posteriormente van con los ingenieros. Le enseñamos todo el proyecto y ellos son los que empiezan con el cálculo. Ahí es donde nos empiezan a cortar nuestros sueños los ingenieros de que no se puede hacer eso, pero todo se puede hacer realmente. Exactamente, exactamente. Ok, por eso me encanta que empezaste con eso. Lo más importante es acercarte con tu arquitecta, con tu arquitecto, Así es. para que te hagan, primero que nada, que escuchen tus necesidades, ¿verdad? Porque vamos a decir que tienes 1 millón y la casa que quieres hacer es de 4 millones. O sea, no se trata de que hagas todo el cascarón, sino que te vayas quizá por áreas, ¿verdad? Así es, sí, eso es primordial, decirle al arquitecto cuánta cantidad traes disponible, porque muchas veces me acuerdo que en los inicios el despacho ya tiene 4 años y cuando empezaba con mis clientes llegaban y me decían, ¿sabes qué? Quiero el proyecto de mi casa, quiero hacer así, se hacía el diseño bien padre y a la hora de enseñar el presupuesto pues me decían, oye, ¿sabes que yo solo traigo una cantidad menos a lo que tú me estás enseñando? Entonces ahí es donde empezamos a aprender en que pues tienes que preguntarle primero para poder diseñar y esa es la tarea del arquitecto, el proyectar lo que las necesidades del cliente y lo que trae económicamente. Exactamente, por eso tenemos que ser, pues ahora sí que completamente transparentes. Así es. Muy bien. Pues miren, les muestro un poquito lo que es la casa. Podemos ver que está elevada. Son 65 centímetros. ¿Esto por qué? Porque tenemos un sótano. Como les comentaba al inicio, la casa está proyectada con un sótano, a futuro un cuarto de juegos. Ahorita es la recámara porque, como les decía, se construye por etapas. Ahorita solo tenemos la planta baja y ahorita los clientes soy yo. Esta es una casa de un arquitecto y un ingeniero. Entonces, ahí... Buena pareja, ¿eh? Buena pareja, sí. Ahí tuvimos nuestros choques y creo que hicimos un muy buen resultado. Entonces, para llegar a este producto, pues fue... Yo creo que unos 2 meses de planeación, ahora sí que bocetos, de que sí me gusta, que no. Entonces, creo que el resultado estuvo perfecto. Bueno, para mí, espero que a ustedes también les guste. Y se hizo este sótano. Entonces, escarbamos un poquito menos, que fueron 65 centímetros, para economizar un poquito más ahí. El tema de sacar toda la tierra, pues también sale bastante caro, pero pues vale la pena porque se hizo desde el inicio, porque hay clientes que me dicen, sabes que quiero un sótano, pero ya está su casa construida, entonces ahí es más complicado. Eso es algo que deben de planear bien, ¿verdad? Ajá, sí. El sótano es desde el inicio. Desde el inicio, incluso el sótano es cimentación, es parte de la cimentación. Es un cascarón muy interesante porque todo lo en medio del sótano es toda la cochera. La padre de esta arquitectura es que se usó una arquitectura introspectiva. ¿Qué quiere decir? Pues no queríamos que estando por dentro los vecinos nos vieran. Se hizo un pequeño cambio al inicio, porque se proyectó sin ventanas. Podemos ver unas pequeñas ventanitas en la parte de la cochera. Ajá. Eso se generaron ya cuando se construyó, porque pues yo quería estar lavando trastes, también enterándome por fuera.
y fue cuando decidimos poner esas 3 ventanitas, pero incluso la arquitectura introspectiva también sirve de una forma en que como la casa está elevada, cuando nosotros metemos los carros, pues se generan unas ciertas barreras que si pasan vecinos o pasan personas, pues no ven. Entonces nosotros sí llegamos a ver Pero y ellos tener no esa te ven. iluminación dentro de la cocina. Entonces eso es lo Excelente. que digo, pues bueno, se adapta como una arquitectura introspectiva y a futuro pues se pueden cerrar. Pero al inicio pues se nos hizo muy bien, nos gustó, se generaron esas 3 y pusimos ese fondo gris también como para darle un poquito más de profundidad. La cochera les comentaba que tiene unas dimensiones de 6 por 6. Este voladito también lo generamos porque no queríamos gastar ese dinero de la cochera al portón, porque pues queríamos mejor invertir ese dinero en los acabados. Claro. Entonces no le queríamos dar ese protagonismo a la cochera y decidimos tapar los carros con este volado. Es un volado de 280, 240 por ahí, 240 por 6 metros, que a futuro ese volado pues va a cargar la recámara de arriba. Ya está preparado para Sí, ya soportar. está todo preparado. Porque así se es. ven esbeltas las Sí. traves, ¿verdad? Ajá, de hecho todas están por arriba, esa es una travesota. Ah, Sí. Entonces ya está todo lista la preparación. excelente, excelente. Aquí empezamos con un tema de verticalidad, jugamos con este tipo de acabados, hierrería. Aquí se esconde la parte del hidro, aquí en Torreón es muy importante el tema, bueno, yo creo que ya en todos lados el tema del agua. Aquí tenemos una cisterna, pues de 5,000, pues esta se encuentra aquí abajo, obviamente es una tapita que está reforzada para cuando se meta el tema del carro, que yo creo que sí ya es muy importante que todos tengamos eso porque ya estamos batallando mucho con el agua, entonces esta está preparada para la casa futuro, ahorita está mega sobrada, pero para futuro se piensa. Excelente. Aquí se esconde el hidro con este tema de verticalidad poniendo este tipo louver de reja y las puertas vamos a encontrar en el interior todo este tipo de decoración, tratando como de ocultar la puerta con un tipo tapa, como para darle ese juego dentro de la casa y por fuera. ¿Sí? Excelente. Que este es un acceso Sí. secundario, Así ¿verdad? es secundario. El principal es El por principal allá. es de qué lado, pero también les quería hacer esa mención, ahorita que entremos a la casa, el acceso secundario siento que también es muy importante y hay que darle su protagonismo porque es los dueños el que usan este acceso. Entonces, normalmente ellos nunca entran por la principal son los invitados, entonces creo que es muy importante también hacer un énfasis y un vestíbulo que genere como que te agrade el entrar a tu casa, ¿sí? Claro. Entonces vamos con esa disposición y pensando en que vamos a entrar al acceso para que vayamos conociendo la Que casa. la puerta es buena, ¿verdad? La Sí. puerta es de madera sólida. Así es de madera sólida y de hecho la que tenemos aquí es de Ocumé. Aquí tenemos este acceso con vegetación de la región. También me encanta como ese tema de poner colores y meter siempre la vegetación de la región porque pues si pongo otro tipo de planta pues no se me da. Ahorita tenemos aquí una noa y una yuca tipo con una cactácea. Esta puerta me encanta porque nos da también tema de verticalidad y da la privacidad al acceso a la casa, ¿sí? Aquí podemos ver que la agarradera la hicimos parte del diseño para que no se viera y con su tema de seguridad inteligente, de la cerradura inteligente. Pásenle para que conozcan. Aquí está el acceso. Leia. Siempre con un cono. Con su cono de la vergüenza. Es el cono de la Ni me vergüenza. acordaba que estaba aquí Leia. ¿Qué hiciste? Leia. Aquí tenemos este acceso donde podemos ver que empieza el tema de que está construido por etapas. ¿Sí? Tenemos esta escalera que ahorita es ornamental, pero a futuro pues va a ser una escalera que pueda funcionar. La dejaste lista, la dejaron Así es. lista. Órale. Sí. Ahorita la dejamos lista porque aquí a futuro esto va a ser una triple altura, como les comentaba. Por aquí vamos a acceder a la planta alta y después esto se va a replicar arriba, ¿sí? Para llegar al rooftop exactamente va a ser lo mismo, entonces se va a generar una triple altura en este acceso. Lo padre de construir en etapas es que son diferentes vistas, o sea, te va a cambiar. Cuando nosotros construyamos, pues ya no va a existir este tipo de madera. Ahorita lo tapamos para generar pues esa privacidad y que no afecte cuando queramos construir arriba, pues se puede empezar la construcción sin afectar a los habitantes. ¿Qué era lo Sí. que te iba a comentar? Esta cubierta es ligera porque se puede quitar fácilmente. Así es. Sí, de hecho es madera y tiene una capa de 5 centímetros de concreto pobre, dándole una inclinación con su permeabilización y está listo como para, ya se acabó, se quita, se retira, no pasa nada. Excelente.
Y aquí haces un ligero patio. Sí, aquí se hizo un jardín interior. Este jardín interior se genera para tener una iluminación y una, pues, ventilación e iluminación para aquí. Me encanta a mí darle ese protagonismo a los accesos a una casa, a un vestíbulo. Es muy importante porque es lo primero que ve el visitante. Si llega el visitante, pues me encanta que vea y diga, wow, qué bonita está tu casa, que se quede con esa impresión de que pues me gustó. Entonces, para mí los vestíbulos es mega importante. También en el mobiliario se le puede poner sillas, sillones, pero en este caso solo se puso un espejo para darle esa profundidad. Y como pues yo realmente nunca estoy ahí con mi gente que me viene a visitar, por eso se generó ese mobiliario. Pero ahora sí son las necesidades de cada persona. Si te gusta leer ahí o ahí, se puede proponer. Entonces ahora sí que por eso es muy importante saber tus actividades. Entonces aquí tenemos esta escalera que ahorita es ornamental, pero a futuro va a ser otra escalera. Se va a volver a repetir esta celosía de herrería arriba. O sea, los escalones se eliminan. No, se quedan, pero esto se vuelve a repetir. Ah, ¿sí? ok. Como para generar esa continuidad. Esa continuidad, así claro. es. Ajá. Por eso digo, cambian las perspectivas cuando se construye por etapas, no se va a ver así. Y este pasillo, pues ahora sí que a mí me encanta porque te da como un espacio zen, no sé. Está la enredadera, es un ancho de 60 centímetros más o menos, o sea, cabe muy bien para darle el mantenimiento, regar. Y tenemos aquí una pequeña fuente para el tema de relajación. Para mí fue muy importante proyectarlo para poder sentir ese tema de el inicio hasta el final de tu casa. Tú estás en el vestíbulo, volteas y ves el final de la casa, ¿sí? Entonces continuamos y aquí vemos el tema de sala, comedor. A ver. Le quitamos el sí, cono. porque anda chocando con todos lados. Ya Se están quitando el cono de la vergüenza. Ya se le quitó el cono. Ok, continuemos. Muy bien. Ok, aquí está el centro de la casa, el corazón. Yo lo digo así porque entras y tienes todo el área comunicada. Está sala, comedor, cocina, jardín. Tan, toda la casa. Ese amplio. Tema, ya no traes tu cono de la vergüenza, pórtate bien. Sí. Ahora es malvada. Así quería proyectar la planta baja como un área social totalmente. Aquí no pensamos a futuro en que queramos una recámara abajo, porque realmente pues estamos jóvenes, y siento que todavía falta mucho para llegar al tema para cansarse. Exacto, para ya no poder subir y así. Y si llega en su momento, pues bueno, se puede proyectar otra cosa, pero ahorita se quiso proyectar en ese tema de que, pues bueno, estamos jóvenes, vamos a durar así, pues todavía no hay hijos ni nada. Entonces creo que eso también es importante porque si piensas muy a futuro, pues también te detiene muchos planes, porque sí nos llegó a frustrar ese tema en que como es un terreno de 10 por 20, son 200 metros cuadrados, sí decíamos es algo chiquito, queremos algo más grande y pensábamos a futuro como de que bueno, a lo mejor es una casa de paso, pero ya con lo que ves el incremento de las cosas, cuánto están los terrenos, cuánto está el material, cómo va subiendo, pues dijimos bueno, vamos a proyectarla como si fuera una casa para toda la vida. Entonces, ojalá y se pueda en que se cambie, nos cambiemos, pero ahorita está proyectada como si fuera para toda la vida. Si en su momento ya no podemos subir escaleras, pues ya veremos qué pasa. Ahorita está proyectada pues para que vengan niños, que tengamos las visitas. Y es un área social que queríamos en esa parte, que fuera totalmente social aquí abajo. Tenemos un cancel aquí de 4 hojas corredizas. Claro, es uno de 8 metros. De altura lo tenemos de 2,60. Entonces, lo padre aquí es que se abre totalmente el cancel y se hace un salón de fiestas. Ya hemos metido aquí personas y cupieron como 50 personas en total. Pusimos ahí unas sillas. Entonces, eso también queríamos hacerlo, como que no fuera una casa que tuviera tantos muros y no poder convivir. O sea, ya sé que muchos dicen de que no, se salen los olores de la cocina, pero pues realmente ni se cocina, o sea, se cocina bien poquitas veces. Entonces, si se cocina no es como que hagamos antes de los guisos y ándale, no salen tantos olores. Entonces, el cereal. Entonces, esto también está bien padre porque el tema, lo que les comentaba ahorita, lo estructurar, no ven columnas. Sí, nada. Estamos ahí ocultándolas con dobles muros. De hecho, aquí vemos una trave, llega una columna allá, otra columna acá, y las cubrimos con el muro de la alacena y doble muro en la sala de televisión. Entonces, tratamos de darle esa volumetría para perderlas. Son columnas rectangulares que se meten en los muros. Entonces, tú no te das cuenta que aquí hay columna, ahí hay otra, en ese muro hay otra y ahí hay otra.
Este también es una columna importante de la casa, porque pues sostiene toda la parte de arriba. Esa es la parte padre, que con el ingeniero y el arquitecto, pues ahí se pelean para lograr este producto que llegas y entras y no ves ningún muro. Excelente. Podemos preguntarle al ingeniero que nos dé alguna opinión. Platícanos un poco cómo es diseñar la casa con un arquitecta. Pues fue aquí una pelea eterna porque al principio, bueno, pues ella lo que me preguntó a mí fue como tus necesidades, qué es lo que quieres y así. Entonces, pues ahí empezamos a batallar porque ya empezamos a aterrizar la idea y Van era de que, pues no, ¿qué te parece si ahora proponemos esto? Y pues somos mentes muy diferentes, Sí, diferentes. Y con la cuestión de acabados fue lo mismo. Acabados Sí, batallamos todos, mucho. sí. O sea, en escoger pisos, escoger qué tipo de papel tapiz, qué Hasta tipo el color de el la color. pintura. Exacto. Entonces se logró el producto convenciéndolo me convenció con el sótano para hacer el cuarto de juegos. Dije, ándale, ese es tuyo. Eso Pero sí ahorita fue la lo recámara. único que yo pedí, el sótano, Y ya me dejó escoger la la man parte cave. La man Así cave. es. Sí. Cada vez más solicitada la man Sí. Sí, cave. le dije, no, es lo único que yo te pido. Tú hazte cargo de lo demás. Así Excelente. es. Pues fue un gran resultado. Este espacio está muy agradable. ¿Qué altura le dieron? Ahorita aquí tenemos 3 metros de altura. En el sótano son 2,65. Sí. 2,65 y 3 metros. Sí, aquí son 3 metros, así es. Mira, ven para que conozcas la cocina. La cocina ahora sí que es un espacio abierto, como les comentaba, sí se usa para hacer quesadilla, pero se usa. Me encanta este espacio porque realmente donde nos la pasamos es aquí en esta barrita. O sea, el comedor lo usamos muy pocas veces, pero pues siento que es parte del diseño. Cuando tenemos visitas, pues sí se usa el comedor. Pero aquí en la cocina es donde se llega a hacer todo el desarrollo, pues, de actividades. O sea, si platicamos es aquí, si hacemos cuentas es aquí. O sea, esto creo que es la parte que más llegamos a usar de la casa. Entonces, la cocina es parte de tu casa, o sea, ya es un área, pues, social que usas. Y en lo que les comentaba del acceso secundario, que es nosotros usamos este acceso. Entonces, realmente no está como el acceso de allá, pero para nuestras necesidades sí. Nosotros llegamos del trabajo, de la construcción, del despacho, nos quitamos las botas porque llegamos con los zapatos sucios y entonces las ponemos aquí, nos sentamos listo y ya. Es lo único que necesitamos. Entonces es parte de que te sientas padre en un acceso, ¿sí? Diséñenlo a sus necesidades, no a lo que viste en Pinterest o en una imagen de referencia. Siempre a las necesidades. Y de este lado tenemos una alacena, así que es una alacena. A futuro se va a poner ahí una puerta para poder tener esa privacidad. Y la parte importante de diseñar pensando en etapas. Tenemos 2 centros de carga. Ahorita este es el que se usa y este es el que va a estar usado para la planta alta, ¿sí? Pero desde un inicio se proyecta para ver las capacidades, pues, de la casa. Claro. ¿Sí? Y aquí es donde tiene su comidita. Sí, aquí ella tiene su comidita para que no se vea porque mancha. ¿Y qué hizo para obtener el cono? Es que se chupó mucho la patita. Entonces está castigada porque se la anda afectando más. Vamos a pasar al área del baño. Otro de las áreas que a mí me gusta mucho que la visita se sienta cómoda es el baño, el medio baño. Aquí no se dejó proyectado un baño completo, solo es un medio baño, pero queríamos darle ese protagonismo en que pues, el visitante se sienta a gusto. Y si no está funcionado, cuando llegan es como, wow, tu baño está padrísimo. Entonces, quisimos darle como ese estilo que fuera totalmente diferente. Miren, pásenle para que lo vean. Se proyectó un baño flotante, una taza, un sanitario flotante. Todo lo que llegan dicen, oye, qué padre, no se cae. Y digo, no se cae, sí te aguanta. Pusimos ese estilo, dejamos el tema vertical en el muro negro. A futuro se va a cambiar, o sea, hay muchos acabados que sí dijimos, bueno, nomás lo estamos pintando porque ya no tenemos, pues, el dinero como para poner algún tipo de acabado más padre. Entonces, también no hay que frustrarnos en ese tema en que quieres poner todos los acabados de una vez. También eso se puede proyectar a etapas. Y pues mira, ahorita nos funcionó ponerle ese tema, esa pintura así en vertical y pues quisimos meterle en el sanitario, en la llave que está empotrada, en el ovalín. Es un baño muy sencillo. Aquí sí quisimos respetar la arquitectura introspectiva sin ventanas.
Ya sé que me vas a regañar y me vas a decir que por qué no hay, pero ahora sí que es un área social la que tenemos al lado, es una terraza. No quería ponerle una ventana para que pues no saliera el tema de olores o que estuviera más privado el baño. Entonces ahí sí se respetó que no hay ventanas y arriba tiene su sistema de extracción. Buena extracción Así mecánica. es, que ese va a subir la instalación para el segundo nivel. Y utilizas mucho estas lámparas, ¿verdad? Sí. Platícanos un poco sobre ellas. Estas lámparas son Tecnolight. Me encantan porque son sencillas. El precio andan como en 4,500, casi 5,000 creo que subieron este año. Pero se me hacen muy sencillas y me encanta el tema de iluminación, cómo le da al área. Se siente como luz de día, ¿verdad? Sí, así es. Ándale, es una luz de día, neutra, ajá. No es ni amarilla ni blanca, o sea, me encanta que le da ese tono. Ahorita te prendo las dos para que veas cómo se ven, pero funciona totalmente que si tenemos una fiesta, todo está iluminado. Pero cuando estamos nosotros, no ponemos esas y dejamos nada más las de ambiente, que son los spots. Ah, Mira. bien. Así se ven. Sí, me gusta que tiene también. Sí, estos platillos voladores, les digo yo. Sí, sí los he usado también en otros proyectos. Mira, y ahora sí vamos a pasar al área social exterior. Este cancel pues se abre totalmente. Te lo voy a abrir hasta aquí. Sí. Tenemos una Y buena aquí terraza. tenemos una terracita. Sí llegamos a cambiarle diferente mobiliario, pero aquí se nos adaptó perfecto porque nosotros somos mucho de carnita asada con nuestros amigos y me encanta el espacio porque sé que es pequeño. O sea, este es un área de 430 pues por 10 y es un patio chiquito, pero realmente está basado a nuestras necesidades. Con este comedor y un jardincito que lo usamos pues para Leia, nuestra perrita. Y aquí me encanta porque tenemos el Weber, lo sacamos, hacemos la carnita y ya se acabó el espacio del exterior. Usamos aquí este tipo de louver, una rejita por tema de seguridad, porque atrás pues todavía no hay vecinos, no es un fraccionamiento todavía que lo están realizando. Entonces, pues para protegernos quisimos hacerlo en una forma pues estética y dentro del estilo de la casa. Y pusimos este tipo de reja, louver, es un perfil metálico, lo pintamos de blanco y me encanta porque da unas sombras padrísimas. Entonces desde la mañana empieza este juego de sombras, se empieza a mover y eso me gusta porque pues le da mucha vista cuando entras a la casa. Le da alegría. Así y me gusta es. también el remate de los órganos. También los órganos, me encantan todo el tipo de cactáceas y todo este tipo no necesita nada de agua, yo nunca lo he regado. Y esta la trajimos del río, literal, fuimos al río y fuimos por piedra y la pusimos y me encantó el toque, o sea, le dio muy buena vista. Y pusimos pues este tipo de zoclo, como un zoclito. El zoclo. Sí, un Ya, zoclito ya. para que le diera esa volumetría y cambio de colores al estuco. Y esta barrita pues la propusimos porque pues nuestras necesidades también es lo de la carne asada, pues ahí la vamos, y una hielerita pues para la cerveza, los refrescos y todo, y no estar metiéndolo a la casa. Entonces pues lo veo lo más básico y funcional. ¿Sí? Y en la parte de allá tenemos un cuartito. A futuro va a ser bodega y ahorita es nuestra lavandería, por si se preguntaban dónde estaba. Sí, claro. Esta es nuestra lavandería con una lavasecadora y el proyecto de la lavandería va a estar en la planta alta. Entonces, ahorita solo está provisional, pero cuando tengamos la planta alta está alrededor de todas las recámaras. Excelente. No necesitas mucho espacio ahorita para la lavandería. No, ¿verdad? No, realmente no. Esto para nosotros es perfecto, pero pues a futuro estará arriba. Y regresamos al tema de dejar todas las instalaciones preparadas. La losa de arriba ya tiene para la preparación de todos los baños. Van a ser en total 3 baños, 2 recámaras y una recámara principal con la lavandería, un pequeño estudio que está integrado a la escalera. Y de ahí subes al rooftop, que el rooftop va a ser preparación para una recámara o un gimnasio y un área de jacuzzi con un asador. Excelente. Así Estaría genial compartirles la planta y algunos renders. Ándale. Si se puede, ¿Sí? podemos estar viendo los renders del... Claro, ahí se los ponemos, de ahí la se los ampliación. mostramos. Sí. Y ahora vamos a la parte interesante del proyecto, el sótano, para que conozcan un sótano en Torreón, Coahuila. Excelente. Por aquí inundaciones ingresamos. no hay mucho, ¿verdad? No. De hecho, siempre que platico que tiene sótano, muchos me dicen, oye, qué raro, y quieren conocerlo. Entonces, esto es lo que te digo que se va a repetir en la parte alta. En total van a ser 3 escaleras, ¿sí? Que es la que subes a planta alta, rooftop, y la que bajas al sótano.
Sí, aquí ya pudiste construir con la mitad de presupuesto. Así es. Ah, Así es, o sea, aquí a futuro va a ser un cuarto de juegos. Ahorita es nuestra recámara, una recámara muy sobrada. súper amplia. Son 62 metros cuadrados el sótano. Entonces, aquí lo proyectamos como una arquitectura industrial. Queríamos que todo fuera aparente, todo. Entonces, no dejamos nada ahogado en la losa, que es el firme de arriba. Todo lo pusimos lo eléctrico aparente. Este tubo que vemos aquí es el que guía el cárcamo, porque este es un baño completo. Ok. Entonces, abajo hay un cárcamo que con una bomba sube todo esto, lo arroja y llega a un registro que lo tenemos en la alacena, ¿sí? Y eso ya sale a la línea, a la red general. Entonces, Perfecto. todo el tema de instalación, pues también aquí lo llegamos a planear. Hay 2 extractores en cada esquina para el tema de humedad, Ok. porque sí nos pasaba que al principio estaba muy húmedo, nomás se prendían y en 15 minutos ya estaba como si nada. Realmente casi ni los prendemos porque no se pone tan húmedo. Ok. Totalmente térmico, muy térmico. Se siente fresco. Sí, está Ajá. fresco, no está prendido el mini split. Y en tiempo de calor, bien frío, bueno, sí está fresco, y en frío, totalmente calientito. Excelente. Sí, eso me encantó. Y para las humedades, ¿cómo las protegen? Vemos que hacen unos muros de contención Sí. de concreto. Ajá, este es un muro de contención. Cuando hicimos todo el cálculo, que te digo que es parte de la cimentación, se llegó a proyectar todo este muro de contención hasta arriba, pero para cuestión de ahorrar, hicimos una propuesta a los ingenieros que si podíamos hacer mitad muro de contención y de aquí para arriba block relleno. Y sí, nos los aceptaron. Realmente no fue tanta la diferencia De costo. de costo, o sea, fue muy poca, pero pues lo quisimos experimentar, dijimos también para que se vea el tema de doble y no que nos canse puro muro de concreto. ajá, de concreto. Entonces, trae un multiplast, es para exterior, el multiplast de Cemex. Y aquí lo quisimos experimentar y ese material me encantó, no lo hicimos con yeso, pero lo hicimos con ese multiplast, pero que ya lo conocimos para poner en tema de exterior y sí me gustó. Entonces aquí fue nuestro experimento, eso es parte de un arquitecto, un ingeniero que pues experimenta con su casa pues porque puede, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y hasta aprende. Y los sistemas constructivos, yo creo que Sí. es súper importante Sí, claro. Ajá. conocerlos. Sí, mira, acá pues tenemos ahorita nuestra área del closet. Realmente todo lo que ves aquí es provisional. No le quisimos meter mucho en acabados ni nada, pues porque esto se va a ir. Porque aquí estamos proyectando una sala de televisión, un proyector ahí y poner pues tema de silloncitos o no sabemos qué poner ahí. Pero si queremos como pues proyectar diferentes cosas, entonces ahorita todo lo que ves es provisional. Es un espacio súper amplio. ¿Cuánto Sí. mide? Esto mide, te decía, creo que son 12 por 6, así. 12 por 6. Ajá. Sí, está muy largo. Sí, está muy largo. Sí, el tema de aquí me encantó porque ya estoy animada a querer ir a vivir allá arriba porque va a estar bien caliente, mejor aquí abajo. Ya te estás acostumbrando a lo fresco, ¿verdad? Sí, claro. Ujú. Y también esta área se va a usar para cuarto de visitas, o sea, en dado caso, pues va a haber un sofá-cama o algo, porque pues como es un baño completo, ahorita si quieres le paso para que lo veas, Claro. pues nos sirve también para recibir gente. Entonces, pues no esperes mucho del baño, ¿verdad? O sea, tampoco le metimos, pero para que conozcan que se puede proyectar un pequeño espacio para un baño completo. Excelente. Con sus buenos extractores, claro. Así es, ajá. Y yo creo que va a ser súper útil conocer el costo aproximado por metro cuadrado Sí, de construcción, claro. ¿verdad? Porque o sea, tú le das al cliente su costo Ujú. y con la ampliación a futuro, ¿verdad? Sí. De una casa de, no sé, que vas a construirte. ¿Esta casa cuántos metros cuadrados de construcción totales está proyectada? Tiene ahorita 160 en planta baja, 62, planta alta 150 y rooftops es 50. Total. Pues Yo, como total. 300. Sí, puede tener 300 metros cuadrados. Pues ahora sí que puedes tener la casa de tus sueños por etapas, cuidando el costo. ¿Y el costo Así es. aproximado cuánto es? De estas 2 etapas, bueno, esta etapa que hicimos, que es sótano y acá arriba, 2.5 millones. Ok. Ujú. Entonces, si lo dividen, a ver, vamos a hacer Un aproximado. el sí. aproximado de 2,5, ¿sí? 11,900 el metro cuadrado. Sí, que es un metro, es un costo bastante estándar, Estándar, ¿verdad? sí. Y haciendo énfasis en que eso lo hicimos hace 1 año y medio. Ya tenemos aquí viviendo 1 año y medio y la construcción empezó en el 2021. Ok, 2021 en noviembre. Entonces la construcción duró como 8 meses. bastante Ajá. rápido. Sí, 8 meses.
Y sí, es cierto, oye. Sí. Y yo, sí. Para hacer sótano y todo eso, sí, es cierto. Sí estaba rápido. Y te digo, en ese entonces el material no estaba tan alto, no estaba tan elevado, porque esos 2 años son cuando se dispararon Cuando se muchísimo. disparó. Entonces, pues entonces para hacer ese énfasis, para que no se queden con la idea en que, 11,000 se me hace bien. Sí, o sea, va subiendo, Sí. pero en ese momento ahorita ya estaría que en unos 14, 15. Sí, yo creo que sí. Fácil. 14, 15 mil Ajá. pesos metro cuadrado. Pero está genial porque, insisto, ¿no? O sea, todas las personas que están pensando en eso, ¿no? En construir por etapas, aquí Es la algo que oportunidad. se me hizo muy bueno, podemos subir, Sí, claro. se me hace muy bueno Vamos. cómo cierras la casa. O sea, Sí. porque el dejar esta escalera a futuro, Sí, claro. ¿verdad? Creo Sí. que resolvió perfecto, ¿no? O sea, porque ya la tienes. Sí, exacto, ya está y no va a ser invasivo cuando empecemos la construcción por arriba, o sea, va a poder seguir sin molestarnos. Así es. Claro, o sea, los albañiles entran. Sí, o sea, no los vamos a escuchar, o sea, sí, escuchar sí, pero de que nos caiga tierra, pues también, pero, pero no van a estar dentro de la casa, van a estar por fuera. Van a estar por fuera. Claro, porque está interesante, porque van a acceder por fuera. Esto lo vas a mantener. Hasta el final se va a quitar. Exactamente, esto se va a quitar hasta el final. Entonces no vas a tener gente trabajando en No. la casa. No, dentro de la casa no. Si ya quiero cambiar algún acabado, pues sí, pero pues ya es decisión de cada quien, pero lo puedes proyectar desde un inicio. Por eso es muy importante hacer esta inversión desde el inicio, porque donde vas a invertir es en la cimentación. Te va a salir un poquito elevado, pero vale la pena porque ya estás pensando a futuro en que vas a poner otra planta alta. Entonces, donde va a salir un poquito más elevado es en la parte de cimentación. Obviamente todo asesorado con un ingeniero porque te arroja este cálculo de qué tipo de varilla, qué tipo de zapata, obviamente viendo el uso de suelo, cómo es todo ese tema. Y pues también en la azotea, pues porque te va a arrojar muchísimo más varilla, más concreto. Entonces es una inversión que vale la pena a futuro porque lo estás pensando en la construcción en 5 o 10 años después. Hago mucho énfasis y me encantó hacer esta casa junto con mi socio de que teníamos que proyectarla para enseñarlos a los clientes en que se puede hacer esta opción que es muy importante porque muchas veces llegan con la frustración o de la idea de que quieren hacer todo de una vez, pero sabemos que ahorita está pues medio difícil pues económicamente, entonces... Siempre está complicado. Sí, entonces se puede hacer esta buena inversión de contratar a un arquitecto en que te proyecte las etapas y que tú puedas construir también por etapas, o sea, no hay que frustrarnos, o sea, haces todo el proyecto completo y construyes por etapas. Claro, o sea, tú, por ejemplo, en todo este espacio, si llega una familia que dice, oye, es que yo sí necesito 2 recámaras, pues se adapta, ¿verdad? El Así diseño. es, se adapta. Y aquí este espacio lo divides con tabla roca, Ajá, de alguna manera, claro. ¿verdad? Ajá, para que se vuelva primero una Sí. recámara y ya después a futuro se quita los quita. tablas rocas y se vuelve esto Así es. un espacio Sí. común todo. Ujú. O sea, por eso es tan importante acercarte con un arquitecto Sí. porque si no vas a invertir mucho y vas a conseguir poco. Así es. ¿Sabes? O sea, tendrás espacios que no tengan esta calidad. Exacto, sí, no, les recomiendo acercarse con los arquitectos que platiquen esta idea en que quieres construir por etapas. Todo se puede, o sea, hay que conversarlo, hay que platicarlo y planearlo para llegar a un resultado que se puede hacer la construcción por etapas. Arquitecta, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Las redes sociales es Bar Proyectos y de Instagram y Facebook Bar Proyectos. Vayan a darle amor a las redes sociales. Ya, y Muchísimas síganos. gracias y esperemos seguir conociendo más de su obra. Claro que sí, ahí síganos y ahí subimos contenido muy padre. Síganos, por favor. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cota. Nos vemos y te esperamos ver próximamente ya cuando esté construido Uf, la planta alta para que veamos ese proceso constructivo. va a estar excelente, Sí, ver claro cómo la que casa sí. cambia con el Sí, siguiente ándale, nivel. exacto. Lo grabaremos definitivamente. Hasta pronto. Bye bye. Di adiós, Leia. Leia. Me estuvo olfateando todo el video. Ay, Así que si sí. escuchan si me río, fue por ella.